Ya. Eh, Voy a explicarles lo referente a lo que vendría a ser la espectrofotometría. ¿Ya? La espectrofotometría es una técnica que se puede usar desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista eh, cuantitativo. Especialmente se utiliza en los análisis de tipo cuantitativo, no tanto en los cualitativos, ¿no? Es una técnica actual, es una técnica moderna. Las unidades de medida de los espectrofotómetros van a ser justamente estas dos unidades, las unidades de absorbancia y las unidades de transmitancia. La absorbancia son unidades que no tienen unidad de medida, y las transmitancias siempre se van a expresar en porcentaje. ¿Ya? Son las dos principales unidades de medida de los espectrofotómetros. Entonces, esa energía que un sistema químico posee, este equipo lo detecta, y ese equipo lo que detecta básicamente son unidades de absorbancia y unidades de transmitancia. La espectrofotometría y la fotocolorimetría, por lo tanto, van a aprovechar la absorción de la radiación electromagnética. ¿Ya? Tenemos espectrofotómetros que trabajan con el espectro visible, cuya longitud de onda fluctúa entre 380 nanómetros hasta 780 nanómetros. ¿Ya? Este rango de esta longitud de onda corresponde a lo que vendría a ser el espectro visible por el ojo humano. Y en este rango de longitud de onda es donde se pueden observar todos los colores visibles, ¿no? Aquí están todos los colores que se pueden percibir. Por debajo de 380 nanómetros, esto lo que vendría a ser ya es el ultravioleta, y por encima de los 780 nanómetros, esto ya vendría a ser el infrarrojo. ¿Ya? Ahora, la absorción infrarroja, tenemos un infrarrojo lejano y un infrarrojo cercano, lo mismo con el caso del UV. ¿Ya? El infrarrojo lejano es el que puede causar, es el que causa daño, es el destructor, es el que puede romper enlaces covalentes, ¿no? Y el infrarrojo cercano, este es benéfico porque este promueve lo que vendría a ser la fotosíntesis. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a disponer de espectrofotómetros que trabajan en el visible. Tenemos espectrofotómetros que trabajan con el ultravioleta, y también se dispone de espectrofotómetros que trabajan con el infrarrojo. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la espectrofotometría trabaja con soluciones coloreadas. ¿Ya? Va a trabajar con soluciones coloreadas. No se trabaja con soluciones transparentes. Todo espectrofotómetro y todo fotocolorímetro o fotocolorímetro trabaja siempre con soluciones coloreadas. Es por eso que se utilizan reactivos para que le den una cierta tonalidad, un cierto color, para que pueda ser factible detectar la concentración del analito en la muestra. ¿Ya? Es por eso que todo equipo, o ya sea espectrofotómetro o fotocolorímetro, siempre va a trabajar con lo que vendrían a ser soluciones coloreadas. ¿Ya? Soluciones transparentes no. Ahora, una disolución, esto de acá abajo es un ejemplo, ¿no? Una disolución se observa de color azul
¿ya? O sea, el color azul yo lo puedo observar debido a que se absorbe eh, eh, un rango de longitud de onda que va de 580 a 620 nanómetros. O sea, la luz que se llega a absorber es el color anaranjado, ¿ya? Se observa el color anaranjado y se transmite o deja pasar el color azul. El color azul tiene esta longitud de onda que va de 340 a 470 nanómetros. Entonces, cuando se llega a absorber el color anaranjado, ¿no? A nivel ocular, se deja pasar el color azul y el color que se deja pasar es justamente el color que yo voy a observar. Y en este caso va a ser el color azul. ¿Ya? Entonces, como pueden darse cuenta, este color azul yo lo puedo observar debido a que se absorbe a nivel ocular el color anaranjado. Es un color diferente el que se absorbe. Se absorbe este color anaranjado y el color visible, en este caso, va a ser el color azul. ¿Ya? Esto de aquí es un ejemplo. Lo mismo puede ocurrir con los demás colores. ¿Ya? El color que se llega a absorber, el color que se llega a observar o el color visible, se observa ese color debido a que es un color diferente que se va a llegar a absorber a nivel ocular. ¿Ya? Entonces, eso es también importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Algunas moléculas, como el caso de los betacarotenos, ¿no? O el naranja de metilo, la fenoltaleína, ¿no? Que tienen una tonalidad, un color definido, absorben energía en el visible, así como en el UV, lo que produce que tengan colores visibles, ¿ya? Entonces, esa es la idea de por qué se absorben, se puede observar los colores, ¿ya? Se observa un color debido a que se absorbe un color diferente. Ahora, un espectrofotómetro y un fotocolorímetro tienen componentes importantes, ¿ya? Los principales componentes de un fotocolorímetro, de un espectrofotómetro o también un fotocolorímetro son estos componentes. Tiene una lámpara que lo que hace esa lámpara es irradiar luz policromática, ¿no? Es luz blanca. Lo que irradia es luz blanca, ¿no? Luz policromática, ¿ya? Esto es un foco, ¿no? Es una lámpara que irradia luz, que es luz blanca, luz policromática, y esta luz blanca atraviesa un filtro, ¿ya? Este es un filtro monocromador. Cuando la luz atraviesa este filtro monocromador, lo que va a dejar pasar es luz de color. Ahí se deja pasar luz de color. Ahora, esta luz de color incide sobre la muestra que se va a analizar. Esta muestra que se va a analizar es colocada en un recipiente denominado cubeta. ¿Ya? Un espectrofotómetro tiene cubetas que en algunos casos son de vidrio, otros casos son de plástico de polietileno, eh, y es ahí donde se coloca la muestra que se analiza. Luego esa cubeta es colocada en el espectrofotómetro, ¿ya? Entonces, esta luz de color es la que va a incidir sobre la muestra que se va a analizar. Y luego esta muestra que se analiza absorbe una cierta cantidad de luz, una cierta cantidad de luz es absorbida, pero va a dejar pasar una cierta cantidad, una pequeña cantidad de luz, ¿no? Una pequeña cantidad de luz que no es retenida por la muestra. Es la que pasa. Y esta cantidad de luz que está atravesando la muestra es detectada por un detector que está dentro del espectrofotómetro, ¿no? Y luego el espectrofotómetro lo detecta y da unidades de absorbancia o unidades de transmitancia, ¿ya? Entonces, aquí tú tienes una intensidad de luz inicial. Esta intensidad de luz inicial siempre va a ser mayor que la intensidad de luz final, ¿ya? ¿Por qué?
¿Por qué ocurre esto? Porque una cierta cantidad de luz inicial es absorbida por la muestra. Y luego tenemos una cierta cantidad de luz que atraviesa la muestra, que vendría a ser el I sub F, intensidad de luz final, ¿no? Es detectada por el detector, ¿ya? Y ahí se produce la lectura, ¿no? La lectura de la muestra. El equipo te da las unidades de absorbancia y las unidades de transmitancia. Con esas unidades se hace el cálculo de la concentración de la muestra a analizar, ¿ya? Ahora, existe una ley en la espectrofotometría. La ley de la espectrofotometría se basa en la ley de Lambert y Beer. La ley de Lambert y Beer, ¿ya? Estos son dos autores importantes que han influido mucho en la espectrofotometría. La ley de Beer afirma que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración en solución. Esto significa que debe de existir una proporcionalidad entre la concentración y la absorbancia, ¿ya? La absorbancia viene a ser la cantidad de luz que va a ser absorbida. Eso de la absorbancia es lo que el equipo va a leer. Y esta cantidad de luz absorbida, que no es otra cosa que la absorbancia, tiene que estar en relación directa con la concentración del analito presente en la muestra. O sea, debe de haber una proporcionalidad, ¿no? Es lo que afirma la ley de Beer, ¿ya? Ahora, les había mencionado que la muestra es colocada en una cubeta, ¿no? En una cubeta especial, ¿ya? Esa cubeta tiene una longitud, ¿ya? Que en este caso se está expresando con un L, ¿ya? Tiene un diámetro, un L. En el caso de la ley de Lambert, la ley de Lambert nos dice que la cantidad de luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida por la luz. O sea, va a depender de esta distancia L, ¿ya? Que es la distancia de la cubeta. Es el diámetro que posee la cubeta, ¿ya? Esa distancia tiene que estar en proporcionalidad con la absorbancia, con la luz absorbida, ¿ya? Y en esto se basa esta ley, ¿no? Ambas forman lo que vendría a ser la ley de Lambert-Eaton, que es la ley de la espectrofotometría. ¿Ya? Debido a esta ley de Lambert-Eaton, lo que se puede afirmar es lo siguiente, ¿no? Que la intensidad de luz inicial este I sub 0 dividido entre la intensidad de luz final, ¿no? I sub 0 sobre I sub F, ¿ya? Tiene esa relación de estas dos intensidades de luz, eso vendría a ser igual a la transmitancia, ¿ya? Eso es la transmitancia, ¿ya? Intensidad de luz inicial sobre intensidad de luz final, eso lo que vendría a ser es la transmitancia, es decir, la transmitancia, ¿ya? Intensidad de luz inicial sobre la intensidad de luz final, eso vendría a ser igual a la transmitancia. Ahora, la absorbancia la podemos establecer mediante esta fórmula. Se puede calcular mediante esta fórmula. 2 menos el logaritmo de la transmitancia que se expresa en porcentaje, ¿ya? Y la transmitancia que se expresa en porcentaje, esto es igual a antilogaritmo de 2 menos la absorbancia, ¿ya? Entonces, estas son dos fórmulas que se pueden usar, que se pueden trabajar. Eh, ¿Qué tipo de análisis se puede realizar cuando se hace espectrofotometría, cuando se trabaja con un espectrofotómetro? Te permite realizar un análisis cualitativo y también te va a permitir realizar un análisis cuantitativo. Principalmente sirve para el segundo caso, ¿ya? Para los análisis cuantitativos. Cuando se hace análisis cuantitativos, se trabaja siempre con soluciones estándares. Se va a trabajar siempre con estándares. ¿Qué viene a ser un estándar? Los estándares son soluciones de concentración conocida, ¿ya? Un estándar es una solución de concentración conocida. A eso se le denomina estándar. Eso es un estándar.
Ahora, ¿por qué la espectrofotometría te permite realizar un análisis cualitativo? Porque hemos mencionado que la espectrofotometría trabaja con soluciones coloreadas. Cuanto mayor color haya, eso significa que la concentración del analito está alta. Pero si es un color débil, ¿ya? Si es un color débil, eso te indica que la concentración del analito está baja, está en pocas cantidades, ¿ya? Entonces, observando el color, yo me puedo dar cuenta si está en concentración alta o está en concentración baja, observando solo la tonalidad, ¿no? El color, ¿ya? Y eso es un análisis cualitativo, eso es un análisis cualitativo. Es por eso que decimos que con la espectrofotometría también me permitiría realizar un análisis de tipo cualitativo, pero principalmente se utiliza en los análisis cuantitativos, ¿ya? Los análisis cuantitativos, aquí ya se determina la concentración exacta del analito, ¿ya? ¿Cuáles son las formas de hallar la concentración de un analito que está presente en una muestra problema, mediante espectrofotometría? ¿Ya? Existe dos formas para calcular la concentración de ese analito. Es decir, estoy realizando en este caso ya un análisis cuantitativo. ¿Ya? Hay dos formas. La primera es mediante lo que vendría a ser factor de calibración, que no es otra cosa que una fórmula que se basa en la ley de Lambert y Beer, y lo otro es la construcción de una curva de calibración. ¿Ya? Esta curva de calibración consiste en trazar una línea recta, o sea, tú vas a unir cuatro puntos, luego trazas una línea recta y luego haces una interpolación, y de esa forma calculas la concentración del analito en la muestra. ¿Ya? En eso se basa la curva de calibración, es simplemente realizar el trazo de una línea recta, luego haces una interpolación y con eso calculas, ves cuánto es la concentración del analito en la muestra, ¿ya? En el caso de la primera forma, ¿ya? Que vendría a ser el factor de calibración. Tanto el factor de calibración como la curva de calibración van a obedecer a la ley de Lambert y Beer. Ambas obedecen a la ley de Lambert y Beer, ¿ya? Con base a que la absorbancia guarda una relación lineal con la concentración, ¿no? Esa es la ley de Lambert y Beer. Se comprende la existencia de una relación de proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración, ¿ya? Esta es la ley de Lambert y Beer. Entonces, de acuerdo a esta ley, lo que se puede establecer es una proporción, que sería esta. La absorbancia 1 sobre la absorbancia 2 es igual a la concentración 1 sobre la concentración 2, ¿ya? Siendo la absorbancia 1, esta es la absorbancia de la muestra problema, A sub 2 vendría a ser la absorbancia del estándar, que es de concentración conocida, C sub 1 vendría a ser la concentración de la muestra problema y C sub 2 vendría a ser la concentración del estándar. Entonces, lo que tú tienes que despejar ahí es concentración de la muestra problema, o sea, C sub 1. ¿Ya? Si despejamos concentración de la muestra problema, la fórmula quedaría de esta manera. Absorbancia 1, que no es otra cosa que la absorbancia de la muestra problema, multiplicado por la concentración del estándar, y todo eso dividido entre la absorbancia del estándar, ¿ya? La absorbancia de la muestra problema, esto te lo da el equipo, o sea, cuando tú coloques la muestra problema en el espectrofotómetro, el espectrofotómetro te da el dato de absorbancia de la muestra problema. La concentración del estándar, eso siempre va a ser dato, ¿ya? Eso siempre es dato. Y la absorbancia del estándar, en este caso vas a tener que colocar el estándar en la cubeta y lo colocas en el espectrofotómetro, y el espectrofotómetro te da, hace la lectura, ¿no? En este caso, lo que te va a dar es la absorbancia del estándar, ¿ya? Ahora, el factor de calibración, ¿qué cosa vendría a ser? El factor de calibración no es otra cosa que la división de la consideración del estándar sobre absorbancia del estándar, ¿ya? Consideración del estándar sobre absorbancia del estándar. A eso se le denomina factor de calibración.
Entonces, la concentración de la muestra problema vendría a ser igual al factor de calibración multiplicado por la absorbancia de la muestra problema. ¿Ya? Ahora, si se realiza diluciones, si se hace una dilución, lo que tengo que calcular es su factor de dilución. Entonces, a este cálculo que yo he hecho, lo multiplico por su factor de dilución, siempre y cuando que se haya realizado diluciones. ¿Ya? No se olviden que el factor de dilución es una expresión matemática que te sirve para saber cuánto más diluido está tu solución final, ¿ya? Cuánto más diluido está tu solución final, ¿no? Y se calcula de esta forma. El factor de dilución es igual al volumen final dividido entre el volumen inicial, ¿no? Ese vendría a ser el factor de dilución, ¿no? Este es el ejemplo esto ya lo vimos, esta diapositiva es de la primera clase, ¿no? El volumen inicial es 10, volumen final es 50. Mi factor de dilución, por lo tanto, sería 50, que es mi final, sobre 10, que es el volumen inicial que cogí. Por lo tanto, el factor de dilución para este caso vendría a ser igual a 5. ¿Ya? ¿Qué significa este valor? Es 5, ¿qué significa? Que mi solución final está 5 veces más diluida de lo inicial. 5 veces más diluida de lo inicial, ¿no? Eso es lo que significa ese resultado, ¿ya? Supongamos que para la concentración, con estos mismos datos, factor de dilución igual a 5, ¿ya? Supongamos que para el caso de las concentraciones, mi concentración inicial sea de 2 molar. Si mi concentración es 2 molar, mi concentración final tendría que ser 2 multiplicado por un quinto. ¿Ya? 2 multiplicado por un quinto. El factor de dilución es 5. 2, 2 entre 5, eso sale 0.4. Significa que mi concentración final debe de ser igual a 0.4. ¿Ya? No es que lo multipliques por 5, ¿no? Porque si lo multiplicas por 5, 2 por 5 te va a dar 10. Y 10 es mayor que 2. Estás realizando una dilución. Si estás realizando una dilución, tu concentración final debe de ser menor, no puede ser mayor. ¿Ya? Es por eso que lo divides entre 5. 2 multiplicado por un quinto. ¿Ya? Ahora, esto es un ejemplo, esto también es de la primera clase, ¿ya? Solamente para que se puedan acordar cómo preparar los estándares. Los estándares tenemos que prepararlos. En algunos casos se va a tener que preparar, ¿ya? Para poder preparar un estándar, lo que yo tengo que calcular primero es cuánto voy a pesar, cuánto de la sustancia voy a pesar, ¿no? En la balanza analítica para preparar esa concentración, ¿no? En este ejemplo me pide preparar una solución de 2,5 molar de dicromato de potasio. Este vendría a ser mi estándar, ¿no? Este es mi estándar. Su concentración es de 2,5 molar. Entonces, para poder saber cuánto de dicromato potasio debo pesar, aplico esta fórmula que está acá, ¿ya? Esta fórmula que está acá. La masa es igual a la molaridad, que son las unidades de concentración, multiplicado por el volumen, que siempre se expresa en litros, y multiplicado por su peso molecular, el peso molecular del cromato de potasio. El volumen, no se olviden, siempre debe estar expresado en litros para este caso, ¿no? Para preparar este estándar. Si mi concentración es molaridad o normalidad, el volumen siempre hay que expresarlo en litros, ¿ya? Siempre se expresa en litros. Si el volumen me dice mililitros, esos mililitros lo transformo a litros. En este caso, el ejercicio no me dice nada del volumen, entonces sobreentiende que se tiene que preparar a 1 litro, ¿ya? Eso está sobreentendido que es para 1 litro. Y los estándares se preparan en fiolas. Se tiene que conseguir una fiola de 1 litro y es ahí donde se realiza la preparación de esta disolución, ¿ya? Entonces, aquí lo que calculo es el peso molecular del cromato de potasio. Para eso utilizo sus números atómicos o su peso atómico. El potasio es 39.1, lo multiplico por 2 porque hay 2 átomos de potasio. El cromo es 52, lo multiplico por 2 porque hay 2 átomos de cromo.
del oxígeno es 16, lo multiplicas por 7 porque hay 7 átomos de oxígeno. ¿Ya? Luego haces la sumatoria y ese resultado final vendría a ser el peso molecular del cromato de potasio, que en este caso es 294.184 gramos mol. Esto es lo que se pesa en la balanza. Es la cantidad total que vas a pesar en la balanza. ¿Ya? Una vez que has pesado esto, esta cantidad lo vas a colocar en un vaso precipitado y luego lo disuelves con un poco de agua destilada. ¿Ya? Esto tiene que disolverse con agua destilada. Una vez que ya lo disolviste con agua destilada, el siguiente paso es transferirlo a la fiola de 1 litro. Lo transfieres a la fiola de 1 litro. ¿Ya? Y finalmente enrasas con agua destilada hasta la marca de calibración. El dicromato de potasio es coloreado, tiene un color entre amarillo a naranja. Como es coloreado, el menisco tiene que estar por debajo de la marca de calibración. ¿Ya? Si es coloreado, tiene que estar por debajo de la marca de calibración. Si es transparente, el menisco tiene que estar por encima de la marca de calibración. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. ¿Ya? Ahora, en lo que respecta la curva de calibración, ¿ya? Una curva de calibración, que no es otra cosa que trazar una línea recta. Para poder construir mi curva de calibración, lo primero que debo de tener es un estándar. Todo parte del estándar, ¿ya? Debo de tener un estándar de concentración conocida. Y luego con este estándar se van a realizar diluciones. Parto del estándar y hago diluciones, se hacen diluciones. Para construir la curva de calibración, tú tienes que tener mínimo 4 puntos. ¿Ya? Debes tener como mínimo 4 puntos. Es lo que tienes que tú tener. ¿Ya? Mínimo 4 puntos. ¿Qué significa? Que tú tienes que realizar 4 diluciones. Vas a tener que realizar 4 diluciones con este estándar, ¿ya? Y luego, esos tubos donde están las diluciones, esos son colocados en las cubetas del espectrofotómetro y eso es lo que se lleva al espectrofotómetro, ¿ya? Por lo tanto, en cada en cada una de esas 4 diluciones se va a realizar una lectura, ¿no? Esta primera dilución tendrá una absorbancia, el segundo también tendrá una absorbancia, el tercero tendrá una absorbancia y el cuarto tendrá una absorbancia. Primero se hace la lectura de estas 4 diluciones y al final se hace la lectura de la muestra problema. ¿Ya? Al final se lee la muestra problema. Ahora, el estándar y la muestra problema, al estándar y a la muestra problema se le hacen el mismo tratamiento de identificación. ¿Eso qué significa? Que el volumen final siempre tiene que ser el mismo para todos los tubos de ensayo, ¿ya? O sea, tiene que tener el mismo volumen final. Eso es lo que significa esta tercera característica para construir la curva de calibración, ¿ya? Y la curva de calibración también obedece a la ley de Lambert-Eaton, ¿ya? ¿Qué significa que obedece a la ley de Lambert-Eaton? Eso significa que la concentración debe de guardar una proporcionalidad lineal a la concentración. La absorbancia y la concentración deben de ser proporcionales, ¿ya? Esa es la ley de Lambert-Eaton. ¿Ya? En este ejemplo, entonces, tengo algunas absorbancias, ¿no? O sea, este tubo de ensayo se coloca en el espectrofotómetro y el espectrofotómetro te arroja el dato de su absorbancia, que para este ejemplo es 0.12. ¿Ya? Luego haces lo mismo con esta otra cubeta, lo llevas al espectrofotómetro y ahora te arroja 0.24. ¿Ya? Supongamos que la concentración de estos tubos de ensayo esté en ppm. Va a estar en ppm. Para el caso del tubo 1 son 10 ppm, es 10 ppm su concentración. Para el tubo 2 es 20 ppm. Y si esto ahí, como ven, hay una proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración, ¿no? Eso va a significar que la absorbancia
y la concentración deben de estar en proporcionalidad, ¿ya? Si aquí es 0.24, significa que la absorbancia del tubo 3 debería de ser 0.48, del tubo 4 0.96 y su concentración igual, ¿no? Debe haber una proporcionalidad. De aquí en el tubo 3 debe de ser 40 y del tubo 4 debe de ser 80, ¿ya? Entonces, aquí se estaría cumpliendo la ley del Lambert-Eaton, ¿ya? Aquí se cumple la ley del Lambert-Eaton, porque hay una proporcionalidad directa entre la absorbancia y la concentración, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo las unidades de absorbancia y ya tengo las concentraciones, para el caso de la gráfica, se va a utilizar un papel milimetrado, ¿ya? Utilizo un papel milimetrado, que es lo que van a trabajar ustedes. Eh, Ese papel milimetrado lo tienen que utilizar todo el espacio del papel milimetrado, ¿ya? Todo ese espacio del papel milimetrado lo deben de utilizar. Entonces, ustedes van a tener dos ejes, ¿no? Un eje X y un eje Y. En el eje X se representa siempre las unidades de concentración y en el eje Y lo que se coloca son las unidades de absorbancia, ¿ya? Las unidades de absorbancia. Ya, a ver, vamos a graficarlo. Uy, me salió. Ya, ya, entonces, aquí en el eje X vas a colocar las unidades de concentración, ¿ya? Voy a utilizar el mismo ejemplo de, de la diapositiva que les coloqué, ¿ya? Las unidades de ppm. Y aquí arriba coloco la absorbancia. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo que establecer es lo siguiente, ¿ya? Tengo que colocarle un título a mi gráfica. Ese título tiene que estar aquí en la parte superior. En la parte superior al medio coloco el título de mi gráfica, ¿ya? Que en este caso vendría a ser curva de calibración, le coloco la concentración del estándar y le coloco el nombre del estándar, ¿ya? Por ejemplo, concentración de curva de calibración de glucosa 2 molar. La glucosa 2 molar vendría a ser el estándar, ¿ya? Entonces, de esa forma colocas el título, ¿ya? El título está relacionado con el estándar. Curva de calibración y le colocas la concentración del estándar, ¿ya? ¿Y de qué estándar se trata? Eso tiene que estar en la parte superior, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que tienen que utilizar todo el espacio del papel milimetrado, ¿ya? Todo el espacio del papel milimetrado hay que utilizarlo.
Luego, el siguiente paso es diseñar una escala. ¿Ya? Vamos a diseñar una escala. El papel milimetrado tiene rectángulos. Entonces, lo que voy a establecer es en este rectángulo cuánto tiene, qué valor le voy a asignar, ¿ya? ¿Qué valor le asignaría para el caso de mi eje Y? ¿Qué valor le asigno a mi eje y qué valor le asigno a mi eje X? ¿Ya? ¿Qué valores le voy a asignar? Eso tendría que estar en función a los resultados que yo he obtenido acá, ¿no? 0.12, 0.24, 48, 96 y 35. 10, 20, 30, 80, ¿ya? Tendría que estar en función a estos valores mínimos y estableciendo siempre que guarde una proporcionalidad, ¿ya? Ahora, hay formas de cómo establecer la escala. Eso lo pueden buscar en el YouTube, ¿ya? Incluso pueden buscar cómo construir una curva de calibración en Excel. En Excel se puede construir una curva de calibración con los datos establecidos, ¿ya? Eso lo pueden buscar en el YouTube, ¿ya? Entonces, para este ejemplo, yo pondría lo siguiente, ¿no? Como mi valor mínimo es 0.2610, pues eso significa que para el caso de mi eje Y, mi valor mínimo podría ser 0.12, ¿ya? Mi valor mínimo sería 0.12 para el caso el eje Y. Y para el caso de mi eje X, mi valor mínimo sería 10, ¿ya? Sería 10. 0.12 y 10. O sea, cada cuadrado va a valer 0.12. Y eso es lo que yo voy a representar aquí en la gráfica. ¿Ya? Entonces aquí coloco una línea. A ver, salió bien. Otro. Aquí arriba otro. Y acá. Y acá hago lo mismo acá abajo, ¿no? Ya, luego coloco los valores. Si cada rectángulo es 10, aquí empiezo con 10. Este sería 10, este sería 20, 30, ya, acá sería 50, 60, hasta llegar a 80, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo hago acá con el eje Y. Este sería 0.12,
0.24. Luego vendría 0.36. Luego acá vendría 0.48. ¿Ya? A ver, 24, 36, 48 más 0.12, 0.6, ¿no? Acá sería 0.6. 0.6, ¿no? A ver, 0.48 más 0.12, 8, 10, 4, 5, 6. Está bien. Acá 0.12, acá sería 0.70 y 70 y, ese sería 0.72, ¿no es cierto? El que le sigue, ¿cuánto sería? 0.84, ¿ya? Y acá arriba sería 0.96. Aquí el último valor sería 0.96. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es este, ¿ya? Establecer estas coordenadas. ¿Ya? Una vez que ya establecer las coordenadas, el siguiente paso es unir los puntos. Los puntos que vas a unir es la absorbancia con su respectiva concentración. Absorbancia con su respectiva concentración. En este caso, 0.12 con 10. 0.12 con 10. A ver, vamos a hacerlo con otro color. Color. Texto, canta, color. Color azulito, a ver. Ya. Ya, entonces, este sería mi primer punto. ¿Ya? 0.12 con 10. Luego vendría el segundo, que sería 0.24 con 20. Estaría acá. ¿Ya? 0.4 con 20. El tercero sería 0.48 con 40. Acá. ¿Ya? 0.48 con 40. Y el último vendría a ser 0.96, que es acá arriba, con 80, ¿no? 0.96 con 80. ¿Ya? Que sería acá. Este es el último punto. ¿Ya? Entonces, este es el siguiente paso. Colocas los 4 puntos. ¿Ya? Una vez que has colocado los 4 puntos, el siguiente paso es unir los 4 puntos. Unes los 4 puntos. ¿Ya? Entonces, los unes desde el eje cero, desde acá, desde el punto cero, desde acá, une los 4 puntos. Bueno, no me sale tan bien. Vamos a hacerlo de otra forma. Como tal, dos. Con este tiene que ser. Ya, a ver. No salió. Bueno, en el papel de un letrado tiene que usar una regla. ¿Ya? Con una regla se unen los 4 puntos. A ver, vamos a tratar de hacerlo bien. Está donde está, líneas.
Líneas, acá está, línea, esta línea es la que quiero. ¿Ya? Entonces, ahí lo que yo he hecho es simplemente unir los cuatro puntos, ¿ya? He unido los cuatro puntos. Entonces, si los cuatro puntos coinciden en la línea recta, eso significa que la ley de Lambert y Beer se está cumpliendo. Ahí no existe ningún error. O sea, en este caso, el error absoluto y el error relativo va a ser cero. Pero lamentablemente el ser humano no es perfecto, ¿ya? No existe ser humano que sea perfecto. Y aparte de eso, es que los instrumentos de vidrio, como han visto, tienen un margen de error, ¿no? Tienen un rango de tolerancia, ¿no? Siempre va a haber un margen de error con los instrumentos. Entonces, no siempre algunos de los puntos van a coincidir con la línea recta, pero esos puntos deben de ser lo más cercano a la línea recta, ¿ya? Si los puntos que yo observo son bien cercanos a la línea recta, ahí se está cumpliendo la ley de Lambert-Eaton. Pero si al momento de hacer el trazado me sale, ¿no? Que un punto está bien alejado, ¿no? Por decir por acá, ¿ya? Ahí tengo mi punto y resulta que este punto está bien alejado de la línea recta. Aquí sí la ley de Lambert-Eaton no se está cumpliendo. Aquí no se cumple la ley de Lambert y Beer. Entonces, ha habido error. Probablemente el error absoluto y relativo sea muy alto, sea un error relativo muy alto. Entonces, tengo que volver a repetir el procedimiento, ¿ya? Pero si el punto me sale cercano a la línea, ¿no? Por acá cerca, lo más cercano a la línea, ahí sí puedo decir que la ley se está cumpliendo. Se cumple la ley porque hay margen de error. Siempre hay un margen de error aceptable, que va a ser aceptable. ¿Ya? La idea es que el error absoluto y relativo no salgan muy altos, o sea, salgan lo más cercano a cero. Entonces, aquí el punto tiene que estar lo más cercano a la línea recta. Entonces, aquí sí digo que la ley se está cumpliendo, ¿ya? Pero si el punto sale muy alejado, la ley de Lambert y Beer no se cumple, no se va a cumplir. Y el último paso es realizar ya la interpolación. ¿Cómo se hace la interpolación? Entonces, este último tubo que corresponde a la muestra problema, se hace la lectura con este último tubo, ¿no? La muestra problema al fin es el último tubo que se va a leer. Entonces, esta muestra problema, para este ejemplo, tiene una absorbancia de 0,35, ¿ya? Y es lo que voy a interpolar. Eso lo grafico de la siguiente manera, ¿ya? Ubico 0,35. Más o menos 0,35 debe estar por acá, ¿no? Por acá más o menos debe estar 0,35, ¿ya? Eso con mayor facilidad se hace en el papel milimetrado, ¿ya? Ahí coloco mi 0,35, ¿ya? Y luego grafico la línea, ahí voy a graficar una línea. ¿Dónde está? Grafico una línea hasta el tope de la línea recta que yo grafiqué, ¿ya? Y luego bajo, ¿ya? Bajo hacia el eje X, bajo hacia el eje X. Y ya está. Entonces, este punto que me marca en el eje X vendría a ser la concentración de la muestra problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluyo? En la parte de atrás van a tener que redactarlo, ¿no? Según curva de calibración, la concentración de la muestra problema es tanto, ¿no? Probablemente sea 25 quizás, ¿no? Cerca de 25 ppm, ¿ya?
25 ppm. Concentración de la muestra del problema es 25. Ahí, acá le ponen un valor, acá le tienen que asignar un valor. En el papel milimetrado va a ser fácil, ¿ya? Porque ya han establecido esta escala. Entonces, esta escala les va a ayudar a saber este punto cuánto es. Esto también lo pueden hacer en Excel. Lo pueden colocar los datos en el Excel les va a dar la curva de calibración y eso lo llevan al papel milimetrado. Eso lo tienen que llevar al papel milimetrado, ¿ya? El trabajo se realiza en papel milimetrado, ¿ya? Es fácil, no es difícil, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, esta es de una curva de calibración, por ejemplo, ¿ya? Acá, como ven, por ejemplo, hay algunos puntos que no van a coincidir con la línea recta, miren, ¿no? Este punto está un poquito alejado, ¿no? Un poquito alejado, ¿ya? Está un poco alejado. Entonces, basta con 4 puntos, ¿no? Basta que tú unas 4 puntos para que ya puedas construir la curva de calibración, ¿ya? Luego se hace esta interpolación y aquí al final se concluye que la concentración de la muestra del problema es tanto, ¿no? Tal valor, ¿ya? Según curva de calibración. Ya, estas son condiciones de trabajo para que se pueda realizar un trabajo en espectrofotometría. La luz debe de ser preferentemente monocromática, ¿ya? No se olviden que lo que incide es siempre luz policromática, pero esa luz policromática pasa por un filtro y al pasar por un filtro, ahora lo que observas es luz de color. O sea, incide un solo tipo de luz, un solo tipo de luz de color. Y esa luz es la que es absorbida por la muestra problema, ¿ya? La longitud de onda de la luz empleada debe de coincidir con el máximo de absorción de la luz. Esto significa que como se trabaja con soluciones coloreadas, esa solución coloreada tiene un rango mínimo y un rango máximo de absorción de luz, ¿ya? Hay un mínimo y hay un máximo de absorción de luz. Eso es para el caso de las soluciones coloreadas. Bueno, tampoco no debe ocurrir estas reacciones, no debe haber reacciones de ionización, asociación ni solvatación del soluto con respecto a la concentración de la solución. O sea, ese analito no debe ionizarse, no debe de haber asociación ni debe de haber solvatación con respecto al analito, ¿ya? Ahora, la ley solo se cumple hasta cierto límite máximo de concentración característico para cada sustancia, ¿ya? Por decir, si la absorbancia te sale un valor alto de 1.5 o 2.5 por decir, ahí eso sería un indicativo que no se está cumpliendo la ley de Lambert-Beer. Probablemente haya algún error al momento de haber realizado las mediciones. La absorbancia tiene que salirte un valor bien bajo, ¿ya? Un valor bajo. Claro, lo ideal es que salga lo más cercano a cero, ¿no? Algo parecido a lo que les había mencionado con los errores absolutos y errores relativos, ¿no? Que debería de salir valores menores a uno, ¿no? Algo parecido ocurre aquí con la absorbancia, ¿no? Esa lectura que te da el espectrofotómetro en absorbancia debe de ser menos de uno, ¿ya? Debe ser menos de uno, ¿ya? Estas son las cubetas. En el laboratorio tenemos este tipo de cubetas que están acá, ¿ya? Son cubetas especiales de plástico, que es donde se coloca la solución que se va a analizar, es donde se coloca la muestra a analizar. Y esta cubeta es colocada en el espectrofotómetro. ¿Ya? Aproximadamente tienen una capacidad hasta de 5 mililitros, ¿no? Hay algunas que son de 2.5 mililitros, ¿ya? Las cubetas. Ahora, cuando hacemos espectrofotometría, se trabaja siempre con un blanco de reactivo, ¿ya? Siempre vamos a trabajar con blanco de reactivo. En este ejemplo, este tubo 1 viene a ser mi blanco de reactivo. Mi estándar es glucosa al 0.1 miligramos por mililitro. Este es tu estándar. Entonces, si se dan cuenta, en el tubo 1 no hay estándar, ¿ya? Ese tubo 1 no posee estándar. ¿A qué se le denomina blanco de reactivo y para qué sirven los blancos de reactivo? El blanco de reactivo viene a ser cualquier solución que no contenga el estándar, que no se trate del estándar, ¿ya? Es cualquier
sustancia, en este caso, que no contenga glucosa, para este ejemplo, ¿no? Cualquier sustancia que no contenga glucosa o que no contenga el estándar, ¿ya? Ahora, el ejemplo más práctico de estándar vendría a ser agua destilada, ¿ya? Es el ejemplo más fácil, más sencillo para cuando se hace espectrofotometría. Tu blanco de reactivo va a ser agua destilada. Ahora, ¿para qué sirve el blanco de reactivo? El blanco de reactivo sirve para calibrar el espectrofotómetro. Esa es la utilidad del blanco de reactivo. ¿Ya? Lo primero que se hace es encender el equipo. ¿Ya? En este caso se enciende el espectrofotómetro. Hay un botón de encendido. Una vez encendido, tiene que pasar un lapso de 15 minutos antes de utilizar el espectrofotómetro. ¿Ya? Debe estar encendido 15 minutos antes de utilizarlo. Hay un botón de encendido, este equipo tiene un botón de encendido, se presiona ese botón, espero 15 minutos y luego el siguiente paso es seleccionar la longitud de onda, ¿no? Hay un botón que te va a permitir seleccionar la longitud de onda a la cual se va a realizar la lectura, ¿ya? Esa longitud de onda que yo voy a seleccionar está en función al máximo de absorbancia de la solución coloreada. O sea, depende de qué solución coloreada se trate, ¿ya? Como hemos visto, esas soluciones coloreadas tienen un rango, ¿no? Un rango de absorción. Hay un rango mínimo y hay un rango máximo. Por lo general, se trabaja siempre con el rango máximo. ¿Ya? Para este ejemplo, se selecciona esta longitud de onda de 350 nanómetros. Este me parece que es para el color amarillo, para una solución coloreada, ¿no? De un color amarillo, ¿ya? Una vez que ya se seleccionó la longitud de onda a la que se va a realizar la lectura, el siguiente paso es calibrar el equipo, ¿ya? Se realiza la calibración del equipo. ¿Cómo se calibra el equipo? Se calibra de la siguiente manera. Eh, este espectro, este espectrofotómetro va a tener un pequeño espacio, ¿ya? Hay un pequeño espacio donde se va a colocar las cubetas para poder realizar la lectura. Entonces, lo que se hace es ajustar a 0% de transmitancia, ¿ya? Hay un botón que te va a permitir seleccionar esto, presionas ese botón hasta que te dé el equipo 0% de transmitancia. ¿Ya? 0% de transmitancia con la tapa cerrada del espectrofotómetro. Ese espectrofotómetro tiene una tapa. Esa tapa tiene que estar cerrada, ¿no? Y dentro es donde, aquí dentro es donde se coloca la muestra a analizar, ¿no? Se coloca la cubeta con la solución a analizar, ¿ya? Luego se cierra la, la, esta tapita se cierra sin colocar nada, sin muestra, y se selecciona 0% de transmitancia. ¿Ya? Una vez que seleccioné 0% de transmitancia, el siguiente paso es colocar el blanco de reactivo. Se coloca el blanco de reactivo, colocas el blanco de reactivo, o sea, esa cubeta que contiene, que le vas a adicionar agua destilada, una cubeta con agua destilada, es la que colocas en este espacio, ¿ya? Del espectrofotómetro. Ahí colocas esa cubeta con el blanco de reactivo con agua destilada, cierras la tapa del espectrofotómetro, lo cierras y ahora lo vas a ajustar a 100% de transmitancia. ¿Ya? 100% de transmitancia, que es lo mismo decir cero de absorbancia, ¿ya? Sin transmitancia es lo mismo decir cero de absorbancia. Lo llevas a 100% de transmitancia y luego retiras el blanco de reactivo, ¿ya? De esa forma, el equipo ya está listo para utilizar, ¿ya? Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora colocas los estándares diluidos, ¿no? No se olviden que se trabajan con estándares y luego tienes que realizar diluciones, ¿no? Por lo general son 4 diluciones que se hacen, ¿no? Colocas el contenido del primer tubo, lo colocas en el espectrofotómetro, luego procedes con el tubo 2, tubo 3 y tubo 4, que no es otra cosa que diluciones del estándar que está realizando. ¿Ya? Lo colocas aquí y luego el equipo te da una lectura, ¿no? Te da una lectura de absorbancia. ¿Ya? Entonces, eh, eh, la, la, la calibración del equipo se hace de esta manera, ¿ya?
primero se ajusta 0% de transmitancia sin nada, no colocas nada, luego colocas el blanco de reactivo y con el blanco de reactivo lo llevas a 100% de transmitancia, que es lo mismo decir cero de absorbancia. ¿Ya? Luego retiras el blanco de reactivo y ahora colocas las soluciones que estás analizando, ¿no? Los estándares diluidos. Y al final colocas la muestra problema. ¿Ya? Ya, esto es un ejemplo de acá, de una curva de calibración. De esta forma, por ejemplo, van a colocar su título, ¿no? El título sería curva de calibración del... ay, segundo. ¿Ya? Aquí el ejemplo, para este ejemplo, el título de la curva sería curva de calibración del dicromato de potasio al 2 por 10 a la menos 2 molar. ¿Ya? Este sería el título que se coloca en el papel milimetrado. ¿Ya? Ahí están las 4 diluciones que se tiene y al final se coloca la muestra problema. Ahí están los volúmenes que se va a usar, ¿no? Dicromato 1, agua 4, dicromato acá 2, 3 de agua, 3 de dicromato en el tubo 3, 2 de agua, en el tubo 4 es 4 de dicromato, 1 de agua, ¿ya? Y para la muestra problema tienen que ser 2.5 de cromato y 2.5 de agua. Entonces, si se dan cuenta, el volumen final para todos es el mismo, volumen final de 5, ¿ya? Y esto es para una cubeta de 5 mililitros. Entonces, este contenido de este tubo se vierte en la cubeta, lo viertes en la cubeta, ¿no? Y luego esa cubeta es colocada en el espectrofotómetro. Se coloca en el espectrofotómetro. Cuando tú coloques esto, hay algunos espectrofotómetros que te permiten realizar la medición simultánea, o sea, tiene espacio para colocar 4, 8 muestras que tú desees analizar, ¿ya? En los equipos antiguos, como este es el caso de la anterior diapositiva, ¿ya? Este, por ejemplo, es un espectrofotómetro bien antiguo. Este solo tiene un espacio para colocar una sola cubeta, pero en los espectrofotómetros modernos, este espacio, esto te da para colocar hasta 6, 8 muestras, incluso más, ¿no? Esos son espectrofotómetros ya modernos. ¿Ya? Entonces, este contenido de estos tubos se coloca en las cubetas y luego esas cubetas son colocadas en el espectrofotómetro y se realiza la lectura, ¿no? O sea, el equipo te tiene que dar la absorbancia del tubo 1, absorbancia de la cubeta del tubo 2, absorbancia de la cubeta del tubo 3, absorbancia de la cubeta del tubo 4 y finalmente te debe de dar la absorbancia de la muestra problema, ¿no? Eso es dato que te va a dar el espectrofotómetro. Ahora, ya, ya tienes las absorbancias. El siguiente paso, ¿cuál es? La concentración. ¿Cómo calculas la concentración en el tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4? ¿Cómo podría calcular esa concentración? Partimos del estándar, ¿ya? Partimos de la concentración del estándar. Aquí yo estoy realizando diluciones. Aquí hago diluciones. Estoy yo haciendo diluciones. El tubo que está más diluido es el tubo 4, ¿no? Perdón, es el que está menos diluido, ¿no? El tubo 4 es el que está menos diluido. El que está más diluido es el tubo 1, porque tan solo le estás colocando 1 de dicromato y le estás colocando 4 de agua. En cambio, en el tubo 4 es 4 de dicromato y 1 de agua. O sea, este es el menos diluido. Y el más diluido en este caso es el tubo 1. ¿Ya? Y se coloca siempre en ese orden, ¿no? Siempre la lectura siempre se hace del que es más diluido, del que es más diluido al menos diluido. Y al final se lee siempre la muestra del problema, ¿ya? Siempre va en ese orden. Entonces, ¿cómo calculo las concentraciones? Para este ejemplo se va a trabajar con ppm. ¿Cómo calculo los ppms para esos tubos? ¿Ya? Hablar de ppm, hablar de partes por millón, es lo mismo decir microgramos por mililitro. ¿Ya? Microgramos por mililitro. Si la concentración de tu estándar es 2 por 10 a la menos 2 molar, eso significa que tú tienes 2 por 10 a la menos 2 gramos sobre litros. ¿Ya? 2 por 10 a la menos 2 gramos sobre litros.
Eso es lo que significa que tú tengas esta concentración que está expresada en molaridad. ¿Ya? Gramos sobre litros. Ahora, los ppm se expresan en microgramos por mililitro. Eso significa que los gramos los vas a convertir a microgramos y los litros los transformas a mililitros. ¿Ya? Haces las conversiones. Un microgramo equivale a 10 a la menos 6 gramos y un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Ya? Entonces, haces esas conversiones, ¿no? Y luego, ahí gramos con gramos se van, litros con litros se van, y te va a quedar microgramos por mililitro, que en este caso sería 20 microgramos por mililitro, ¿ya? Estás haciendo conversión de unidades nada más. O sea, 2 por 10 a la menos molar es equivalente a decir 20 microgramos por mililitro. Y esto a su vez es equivalente a decir 20 ppm. 20 ppm. ¿Ya? Esa es la concentración de tu estándar. Ahora, ¿cómo calculas la concentración en los demás tubos de ensayo? Calculas su factor de dilución. ¿Ya? Factor de dilución. Entonces, el factor de dilución, ¿cómo lo sacas de estos volúmenes? ¿Ya? De estos volúmenes. Tu factor de dilución en el tubo 1, ¿cuánto sería? Tu volumen, tu volumen inicial de dicromato es 1 mililitro. Consideras el volumen de dicromato, 1 mililitro, y tu volumen final es 5. Quiere decir que tu factor de dilución en el tubo 1 es un quinto. En el tubo 2, ¿cuánto sería? Sería 2 quintos. El volumen final nunca va a cambiar, el volumen final es el mismo. ¿Ya? En el tubo 1 va a ser un quinto, tu volumen total es 5, tu volumen inicial aquí es 2, tu volumen final es 5, o sea, 2 quintos. En el tubo 3 sería 3 quintos y en el tubo 4 sería 4 quintos. Ese sería tu factor de dilución. ¿Ya? Entonces, en el tubo 1 20 lo multiplicas por un quinto, que es tu factor de dilución, ¿ya? Un quinto. 20 multiplicado por un quinto te sale 4 ppm, ¿ya? Hace lo mismo con el tubo 2. 20 multiplicado por 2 quintos. Eso te sale 8 ppm. En el tubo 3 sería 20 multiplicado por 3 quintos. Y en el tubo 4 sería 20 multiplicado por 4 quintos. De esa forma calculas la concentración en los tubos 1, en el tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Simplemente multiplicando la concentración del estándar por su factor de dilución. ¿Ya? Ahora, el trabajo que van a realizar ustedes va a ser realizado en papel milimetrado. ¿Ya? Este es el ejemplo que van a realizar ustedes. Se tiene un paciente de 35 años, al hacerle los análisis de glucosa en ayunas, se obtiene los siguientes resultados. Estos son los resultados. Esto lo colocan en su informe como resultados. ¿Ya? El glucosa, se están utilizando estos volúmenes, glucosa 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros. Estás haciendo una dilución del estándar de glucosa. Estos son los volúmenes de agua. Y al final, el último tubo es para tu muestra problema. Este último tubo es para tu muestra problema, ¿ya? El estándar es glucosa 3 molar. Este es tu estándar, glucosa 3 molar, ¿ya? El volumen que colocas de glucosa 2 molar en el tubo 1 es 1 y 4 de agua. Acá sería 2 de glucosa 3 molar y 3 de agua, ¿ya? 3 de glucosa 3 molar y 2 de agua. 4 de glucosa 3 molar y 1 de agua. Esos son los volúmenes que colocas. Entonces, esos tubos son llevados al espectrofotómetro. Luego se hace la lectura. Estos son los resultados ya que tú obtienes. En el tubo 1, la transmitancia es 87.5%. Tubo 2, 76.2%. Tubo 3, 61.1%. El tubo 4, 57.5%. Y para el caso de tu muestra problema va a ser 70.8%. ¿Qué tienes que hacer con estos datos? Lo tienes que pasar a absorbancia, ¿ya? Porque el gráfico que vas a realizar va a ser absorbancia versus concentración. Absorbancia versus concentración. ¿Cómo lo pasas? Utilizando estas fórmulas, ¿no? Absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo de la transmitancia. Esta es la fórmula que vas a aplicar para transformarlo a absorbancias, ¿ya? Y esto es lo que van a construir ustedes. Construir la curva de calibración de la glucosa 3 molar
y esos resultados se deben de expresar en miligramos por decilitros. La unidad de concentración tiene que estar expresada en miligramos por decilitros, ¿ya? Que son las unidades latinoamericanas para el caso de concentración de glucosa en sangre. Luego hacen el gráfico, absorbancia versus concentración. O sea, tienen que calcular la concentración en estos tubos, en el tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Se calcula las concentraciones y esas concentraciones se expresan en miligramos por decilitro. Aquí tu estándar es 3 molar, ¿ya? ¿Qué significa 3 molar? 3 gramos en un litro. 3 gramos en un litro. Entonces, los litros lo transformas a decilitros y los gramos lo transformas a miligramos. De esa forma vas a trabajar. Al final, esta concentración de este estándar, que es 3 molar, lo tienes que transformar a miligramos por decilitro, ¿ya? Luego lo multiplicas por el factor de dilución en cada tubo de ensayo, tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4. De esa forma vas a tener las concentraciones en cada tubo de ensayo, ¿ya? Y esto es lo que van a responder en su informe. Esto es lo que van a colocar en su informe. Construir la curva de calibración utilizando papel milimetrado. Van a usar un papel milimetrado, ¿ya? De la glucosa 3 molar. Esta es el estándar de glucosa con el que se trabaja, con los datos de la diapositiva anterior. Después de haber obtenido la concentración de la muestra del problema, haga su respectiva interpretación. O sea, ahí van a dar una discusión y van a dar una conclusión. Para eso ustedes necesitan averiguar cuáles son los valores normales de glucosa en ayunas. Es 35 años, es un adulto varón, ¿no? Paciente varón, ¿ya? Un adulto, ¿cuáles son los valores normales de glucosa en ayunas para el caso de un adulto? Si está por encima de esos valores, eso es una hiperglicemia. Si está por debajo del rango normal, eso sería una hipoglicemia. O sea, aquí vamos a ver si tiene problemas de diabetes o no, ¿ya? Entonces, con esos resultados, ustedes hacen una interpretación, es decir, van a dar una discusión y luego una conclusión. Ya, esto lo colocan en anexos. ¿A qué longitud de onda debe leerse si una solución es de color amarillo, verde y anaranjado? ¿Ya? Indique además por qué se observa el color amarillo, por qué se observa el color verde y por qué se observa el color naranja. ¿Ya? Van a averiguar su longitud de onda, o sea, la longitud de onda, el rango mínimo y el rango máximo de absorción de esos colores, y luego van a decir por qué se observa este color amarillo, por qué se observa este color verde y por qué se observa este color naranja. Esto lo colocan en anexos. Y lo otro es responder a este otro caso clínico. En este caso es un niño de 10 años. Niño de 10 años a quien se le hace el análisis de glucosa en ayuna y te pide calcular la concentración de glucosa utilizando factor de calibración. En este caso es factor de calibración con los siguientes resultados, ¿ya? Esto lo colocan en una tabla con resultados. Estándar de glucosa, en este caso el estándar es 0,8 molar, es el estándar, es la concentración del estándar. No se olviden que esto lo tienen que transformar a miligramos por decilitro. Transmitancia de la muestra del problema es 65,3%. Esto lo transforman a absorbancia, ¿ya? Transmitancia del estándar es 66,8%. Esto lo transforman a absorbancia. Y dice que no se realiza diluciones. Se tiene que trabajar en miligramos por decilitro, ¿ya? Esto lo colocan como resultados en una tabla. Sus resultados son ¿no? El estándar es 0,8 molar. La absorbancia del problema, ahí le colocan cuánto es su absorbancia de nuestro problema. Y la absorbancia del estándar, cuánto es. Eso lo colocan en una tabla como resultados. Y luego utilizan la fórmula de factor de calibración, ¿no? Que es la que les he mencionado al inicio, ¿ya? Utilizan esta fórmula. Concentración de la muestra del problema es igual a absorbancia de la muestra del problema multiplicado por la concentración del estándar y dividido entre la absorbancia del estándar. ¿Ya? Reemplazan ahí en la fórmula y con eso van a obtener un resultado. En este caso, lo que tienen que averiguar es cuánto es la concentración normal de glucosa en niños, que es diferente al del adulto. ¿Ya? Si está debajo del rango, hipoglicemia. Si está por encima del rango, eso es hiperglicemia. Con eso arman una discusión y una conclusión, ¿ya? Entonces el primero y el 3, ahí colocan una tablita para sus resultados
luego arman la discusión, la conclusión. Y la 3 en anexos. ¿Ya? No se olviden que el gráfico se hace en papel milimetrado. Ese gráfico en papel milimetrado también lo van a colocar en anexos. ¿Ya? Ese gráfico en papel milimetrado lo colocan en anexos. El cálculo que realizan con factor de calibración también lo colocan en anexos. ¿Ya? En resultados ahí colocan una tabla y con eso también arman discusiones y conclusiones. ¿Ya? Entonces, eso es en lo que respecta la elaboración para el caso de su informe de laboratorio. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? Profesor, pero el laboratorio